como tema de la clase los escritos metodológicos de Schutz, donde quizás empieza a cobrar un poquito más de sentido todo lo que venimos reflexionando sobre las categorías fenomenológicas, la teoría de la constitución del mundo de la vida que plantea Schutz. Y ahora vamos a empezar a ver un poco cómo se articula con la metodología de las ciencias sociales, sobre todo porque el proyecto de Schutz es el de una fundamentación fenomenológica y filosófica de las ciencias sociales. Esto, bueno, un poco anticipamos en otros encuentros, tiene que ver con la crisis que en aquel momento atravesaba la reflexión económica, sobre todo de la economía austríaca. La economía austríaca era una ciencia a priori desarraigada de la vida real de las personas, de las prácticas económicas reales de las personas. Entonces, bueno, surgía un poco la necesidad de decir cómo fundamentamos los conceptos de las ciencias sociales para que no pierdan contacto con las realidades, para que no sean meras abstracciones intelectuales desarraigadas de lo que sucede concretamente en la vida económica. Si bien la economía austríaca manejaba la idea de tipo ideal como modelo científico y esa construcción típico ideal era a priori, abstracta y meramente filosófica, vacía de contenidos. Esta discusión y este problema se reedita un poco en la actualidad. Hoy día hay una reformulación de las ciencias económicas, sobre todo de lo que se denomina la ortodoxia económica, en lo que refiere a sus métodos, porque claramente los métodos matemáticos, estadísticos, a veces resultan insuficientes para pensar la vida social. Entonces hay una búsqueda y hay debates actuales respecto de, sobre todo en lo que se llama la heterodoxia económica, respecto de la ontología social. Es decir, necesitamos definir primero qué es lo social, cuál es la materia, cuál es la naturaleza de lo social, para después tener métodos que sean coherentes con esa concepción previa acerca de lo que es la sociedad. Esta es una discusión que se está dando en la actualidad y en muchos puntos toca lo que Schutz analizó, que justamente era esto, pensar modelos científicos, sobre todo estadísticos, matemáticos, desarraigados de las vidas de las personas concretas. Y sobre todo desarraigados o incoherentes con una concepción de la realidad social. Entonces, para Schutz hay como dos pilares de la metodología de las ciencias sociales. El primero es la ontología social, es decir, veamos primero qué es la sociedad y cómo se constituye la vida social, y luego veamos si la construcción de modelos es coherente, es adecuada a esa concepción de la realidad social. Entonces son estos dos pilares los que propone Schutz. En las clases anteriores, en los encuentros anteriores, estuvimos viendo cuáles son las características de lo social, sobre todo ya sabemos que la ontología de Schutz es una ontología, su teoría de la realidad social es una teoría fenomenológica, y de ahí justamente su conexión con Husserl. Y hoy ya vamos a entrar en el segundo pilar, que son los textos metodológicos. El primero que yo quería presentar brevemente los lineamientos para que ustedes tengan, cuando digamos lo aborden, es La fenomenología del mundo social, que es el primer libro que escribió Schutz y que es muy filosófico. No tanto los otros dos textos que van a tener que trabajar con la guía de preguntas, que ya deja un poco de lado la filosofía. Es filosófico, pero no tanto como venía ya
anticipando Schutz en sus reflexiones respecto de Husserl. Este texto de Fenomenología del Mundo Social se escribió en 1932 y es un texto sumamente filosófico, pero el apartado, los parágrafos que seleccionamos para hoy, él muestra cuál es la conexión entre su teoría de la constitución del mundo social y los modelos de las ciencias sociales. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar eso, la conexión entre la reflexión filosófica y la metodología de las ciencias sociales. También vamos a encontrar como una superación o un desvío respecto de la teoría de la intersubjetividad de Husserl. Nosotros habíamos visto que la intersubjetividad trascendental de Husserl era una intersubjetividad del cara a cara, de ver el cuerpo del otro y de imaginar o apercibir que detrás de la corporalidad hay una conciencia. Y Schutz se separa un poco de esto, si bien parte de la relación cara a cara como la relación social originaria, ahora vamos a ver bien en qué consiste esta relación social, amplía muchísimo el análisis del mundo social a distintas regiones. Y ahora a continuación vamos a ver cuáles son esas regiones. Es decir, que en este texto vamos a encontrar estas ideas vinculadas a una intersubjetividad que es más amplia, que es más compleja y que tiene que ver con gradaciones, que no es solo, que no se reduce simplemente a la relación cara a cara y cómo el cuerpo del otro se nos aparece, sino que también propone que hay otras esferas de la intersubjetividad, como las personas que son anónimas, que no vemos, digamos, no se reduce meramente a percibir la corporalidad de las otras personas en el mundo social. Y otra cosa que es importante aclarar antes de entrar en el texto es el impacto que tiene esta concepción que veíamos antes en los otros encuentros respecto de los objetos y cómo hay una analogía en cómo percibimos los objetos del mundo social y cómo percibimos los sujetos del mundo social. Recuerdan que los objetos del mundo social se organizaban en función de la accesibilidad, si estaban a mi alcance, si eran inmediatos, si tenía que acercarme a ellos por rodeos. Había regiones que eran más lejanas y a partir de esas regiones me tenía que movilizar. Es decir, que todo este análisis de cómo percibimos los objetos en el espacio y en el tiempo, Schutz lo toma como modelo para pensar también la intersubjetividad. Entonces, aquí en el texto van a aparecer varias cosas que venimos tratando y que me parece que es importante resaltar. Primero, la reformulación de la idea de intersubjetividad de Husserl, una ampliación del cara a cara a otras regiones del mundo social. Segundo, el planteo de la estrecha relación entre la reflexión filosófica y la metodología de las ciencias sociales, que bueno, para mí esto es algo muy valioso porque justamente lo que propone Schutz, y me voy adelantando, como la herramienta por excelencia de las ciencias sociales, que son la construcción de tipologías. Esta construcción de tipologías se fundamenta en una concepción previa acerca de lo social. Y ahí se ve muy claramente el vínculo entre la reflexión filosófica y la metodología de las ciencias sociales. Estos dos pilares constitutivos de los que parte Schutz. Una teoría de la constitución del mundo social y una teoría de cómo se construyen esos modelos. Ahora, todas las críticas que hace Schutz a sus contemporáneos, por ponerle alguna palabra, ya que estamos hablando de contemporáneos, como Weber o Mises o Parsons, Schutz justamente les señala esto. Ellos construyen tipologías o construyen modelos de la acción social sin tener una concepción previa de lo que es el mundo social. Es decir, parten del mundo social y dan por sentado cómo se constituye en el mundo social. Y muchas veces las categorías que construyen son incoherentes. Esta crítica también Schutz la va a trasladar a Hempel y Nagel.
¿sí? Y bueno, que van a ser los protagonistas del segundo texto que tenemos para leer hoy. Pero, digamos, esta inquietud que parte de la Escuela Austríaca de Economía y del Schutz temprano, que se le denomina Schutz temprano, Schutz la va a llevar a lo largo de toda su obra. Esta intención de restituir qué es lo social, cuál es la naturaleza de lo social, porque ese es el fundamento, es la base, es lo que nos va a permitir construir la metodología apropiada para esa realidad social. Así que bueno, esto un poco como contexto general, que son discusiones que veníamos ya encarando en los otros encuentros, pero que bueno, ahora tienen más sentido a la hora de dar el paso hacia lo que es la metodología de las ciencias sociales. En ese texto que teníamos para hoy, que es una parte del capítulo 4, a mí me interesa abordar qué es esto de las regiones del mundo social, porque el mundo social no es homogéneo, el mundo social es diverso y hay distintas formas en las que nos dirigimos a la otredad, ¿no? A la alteridad, a las otras personas con las que interactuamos en el mundo social. En primer lugar, Schutz va a analizar la relación cara a cara. Esa es como la relación primigenia, ¿no? La relación más básica que tenemos como seres sociales, y tiene que ver con que hay una inmediatez temporal y espacial del otro. ¿Qué significa esto? Que tengo a la otra persona al alcance de mi experiencia directa. ¿Se acuerdan cómo teníamos los objetos a mi alcance para Schutz? Bueno, del mismo modo, la relación cara a cara tiene que ver con que tengo a las otras personas al alcance de mi experiencia y esas personas además comparten conmigo esa comunidad de tiempo y espacio. Siempre el tiempo y el espacio van a ser ejes claves de la reflexión de Schutz. En relación al espacio, percibo su cuerpo, y aquí sí están los ecos de la teoría husserliana, de la intersubjetividad. Y cuando veo un cuerpo, eso me remite a que hay una conciencia que es similar a la mía, ¿no? Se da ese mismo proceso que mencionaba Husserl. Pero además hay una comunidad de tiempo. Nuestra experiencia fluye y yo percibo que el otro o la otra están relacionándose conmigo de algún modo. Puedo mirar a esa persona, ver sus gestos, como yo las veo ahora a través de este medio, sería como una relación cara a cara, veo los gestos, si hablan escucho el sonido de su voz, etcétera, ¿no? Es decir, que su expresividad. Estamos de algún modo compartiendo el tiempo en simultáneo y Schutz va a decir envejecemos juntos, ¿no? Es un poco dramática la expresión en el sentido de que, bueno, es un envejecimiento lento, que quizás dura una hora, ¿no? Que lo que puede ser un encuentro fugaz con alguien, pero esto de envejecer juntos tiene que ver con esta idea de que compartimos un tiempo y que ese tiempo transcurre para los dos o las dos personas que están cara a cara en una interacción social. Lo que dice Schutz es que tomar conciencia de esta situación, dirigirnos intencionalmente a la persona que está delante nuestro, se denomina la orientación tú. Es decir, es ser consciente del cuerpo de la otra persona, de que hay otro ser humano delante mío, es una estructura de la conciencia. Recuerdan, así como Husserl buscaba estructuras de la conciencia sobre los objetos, sobre la temporalidad, sobre la intersubjetividad, Schutz también busca estas estructuras invariables de la conciencia, que son, ahora vamos a ver, puras, pero que también se pueden llenar de contenido, se concretizan. Y la relación más básica es esta orientación hacia una persona que está frente mío, que está compartiendo un tiempo y un espacio. Es nuestra conciencia de que hay otro ser humano enfrente, de que hay otra persona. Eso se llama orientación Schutz, tú para Schutz.
Entonces, lo que percibo y hacia lo cual me oriento, dice Schutz, es el estar ahí del otro. El otro está ahí, su cuerpo está ahí, él habla de Dasein, ahí toma la terminología de Heidegger. El otro está ahí, veo su cuerpo, su ser en el mundo, y yo me dirijo mi orientación hacia esa persona que está ahí delante. En principio, la orientación no me interesan las características particulares, simplemente pensemos que es una estructura muy universal y muy general de la conciencia, estamos hablando aquí de un constructo intelectual, ¿no? En la vida cotidiana nunca tomamos conciencia de que hay una existencia pura del otro, es una estructura que Schutz analiza y que construye para poder pensar la intersubjetividad. Pero básicamente contemplo al otro, dice, como un congénere, ¿no? Como alguien, como un asociado, también habla de asociado, habla de consociado, ¿no? Como la persona que está ahí delante y que en principio yo percibo su estar en el mundo. Por supuesto que en la vida cotidiana experimentamos gente real con características y rasgos particulares, pero la estructura que fundamenta todo esto es la estructura de percibir meramente el cuerpo del otro y su ser en el mundo. Esta orientación, dice Schutz, puede ser unilateral o recíproca. Es decir, yo puedo ser consciente de que el otro está ahí y el otro o la otra no ser consciente, o puede ser consciente y haber una reciprocidad. Si hay una reciprocidad de esa orientación, es decir, que yo me oriento, digamos, hay como una especie de intención comunicativa, una intención de dirigirnos hacia el otro, mutua y recíproca, Schutz denomina este tipo de relación nosotros. Es decir, es una relación cara a cara en la que los partícipes, quienes participan en esa relación, son conscientes de la presencia del otro y participan de la vida del otro. Esta idea de participación en la vida del otro del cara a cara, ¿no? Yo participo de las vivencias que está atravesando el otro en el momento en que las está atravesando. Esta idea de relación nosotros pura también dice que es un concepto. La relación social que vivimos en la vida real es una relación nosotros que tiene contenido y que está coloreada. A mí me gusta mucho esta idea de vivificada, coloreada, ¿no? Aquí se ve un poco mejor cómo se separa Schutz de Husserl, ¿no? Si en Husserl era percibo el cuerpo del otro, que presenta una conciencia, en Schutz está esta estructura también universal, pero necesariamente siempre tiene los pies en la tierra, ¿no? Los pies en la realidad. Luego esa estructura universal tiene sentido y tiene contenido. Hay un ejemplo que es el clásico que siempre se discute cuando se menciona esta idea de relación nosotros pura, que es el ejemplo del vuelo del pájaro. Se los voy a leer. Dice, supongamos que tú y yo estamos mirando un pájaro en vuelo. El pensamiento pájaro en vuelo está en cada una de nuestras mentes y es el medio por el cual uno de nosotros interpreta sus propias observaciones. Sin embargo, ninguno de los dos podría decir si las vivencias en esa ocasión fueron idénticas. Y justamente la orientación tiene que ver con que yo no sé qué vivencias tiene el otro, simplemente sé que está ahí. De hecho, ninguno de nosotros trataría siquiera de contestar a esa pregunta, puesto que el significado subjetivo propio de uno no puede ponerse nunca junto al del otro y compararse con él. Sin embargo, durante el vuelo del pájaro, tú y yo hemos envejecido juntos. Nuestras vivencias han sido simultáneas. Quizás mientras yo seguía el vuelo del pájaro, noté por el rabillo del ojo que tu cabeza se movía en la misma dirección que la mía. Otro ejemplo que se usa mucho para ver esta simultaneidad de las conciencias es la idea de señalar. El acto de señalar, además de originarse en un proceso de socialización, donde al niño se le enseña que cuando uno pone el dedo hacia una dirección hay que mirar, el acto de señalar indica también que hay una simultaneidad de conciencias que no necesariamente están interactuando con contenidos, pero que sí están orientados y envejeciendo juntos, compartiendo un tiempo y un espacio específico. Entonces,
Dice, quizás mientras yo seguía el vuelo del pájaro, noté por el rabillo del ojo que tu cabeza se movía en la misma dirección que la mía. Podría decir entonces que los dos, que nosotros, mirábamos el vuelo del pájaro. Lo que hice en este caso es coordinar temporalmente una serie de mis propias vivencias con una serie de las tuyas. Pero al hacerlo así, no voy más allá de una mera correspondencia en general entre mi pájaro en vuelo percibido y tus vivencias. No pretendo poseer ningún conocimiento del contenido de tus vivencias o de la manera particular en que estaban estructuradas. Me basta saber que tú eres un congénere humano que estabas mirando la misma cosa que yo. Y si tú has coordinado de una manera similar mis experiencias con las tuyas, ambos podemos decir entonces que nosotros hemos visto un pájaro en vuelo. Esto se utiliza también, lo vamos a ver la clase que viene, con la ejecución musical conjunta. Estos análisis de experimentar la temporalidad de modo simultáneo, ¿no? Es decir, yo ejecuto ciertas notas, cierta melodía, cuando el otro también está ejecutando y miro sus y es, además es prepredicativo, no median palabras en principio, ¿no? Hay una coexistencia simultánea previo al lenguaje, donde los gestos y las indicaciones de la vida y lo que va a ser el otro, sobre todo en la ejecución musical conjunta, y hay unos videos muy lindos donde se ve el juego de miradas que se da cuando uno toca un instrumento y el otro también a su vez toca y se van coordinando, sobre todo en las improvisaciones, es muy interesante ver cómo se da esa coordinación temporal. Eh, y es una forma de coordinación con el otro, una forma de ajuste temporal con el otro. Hay distintas otras formas de ajuste que vamos a ver, que luego tendrán que ver con las tipificaciones o con la cultura. Este es como un nivel muy básico en el cual coordinamos con el otro a partir de un flujo temporal. ¿Qué pasa con la relación nosotros concreta, ¿no? Damos un paso más. Tenemos la relación nosotros abstracta, pura, pero esa relación nosotros se colorea, se vivifica en los encuentros sociales, ¿sí? Ahí, dice Schutz, se dan los juegos de mirada, se dan como, dice, reflejos especulares, ¿no? Yo miro al otro, el otro me mira, actúa según cómo yo reacciono y yo actúo según cómo el otro reacciona. Sin embargo, esas relaciones nosotros, que son concretas, tienen muchas diferencias. Yo puedo vivenciar al otro que tengo delante en distintos grados de intimidad o de intensidad o desde diferentes puntos de vista, lo mismo que sucedía con los objetos. Es decir, que el otro incluso puede ser el centro de mi atención o puede estar en la periferia, ¿no? ¿Se acuerdan esto del horizonte interno y del horizonte externo, ¿no? Yo puedo focalizar en una persona que tengo delante y la otra queda en la periferia, y luego puedo centrar la atención en quien está en la periferia y que quien estaba en el centro salga del centro de atención. Esta idea de que puedo vivenciar a los otros en distintos grados de inmediatez o de intimidad, yo puedo estar con alguien cara a cara y que me sea totalmente anónimo, o puedo estar con alguien cara a cara y que sea tener una relación muy íntima con esa persona. Esta idea, este corazón de lo que es la intersubjetividad para Schutz, constituye para él la clave de la transición de la experiencia directa a la experiencia indirecta de los otros, que es justamente lo que caracteriza el mundo de los contemporáneos. Cuando yo me encuentro con una persona en el mundo social, dice Schutz, traigo un conocimiento previo de otras personas similares. Puedo tener un conocimiento específico de la persona en cuestión o puedo tener un conocimiento abstracto, no me quiero adelantar, de esquemas, de hábitos que supongo que
las personas en general tienen. Pero básicamente cuando me oriento a otra persona, lo que busco para entenderla es su contexto motivacional. Esto es un poco lo que es el significado subjetivo para Schutz. Cuando me enfrento con otra persona en el mundo social, lo que hago es buscar cuáles son sus motivos para la acción, sus motivos por qué y sus motivos para. Yo no me acuerdo si habíamos hablado de esta distinción en los encuentros anteriores. Los motivos por qué tienen que ver con el pasado de la persona, puede ser con su contexto sociocultural, con sus contextos familiares, de clase, tiene que ver con el pasado de esa persona, con las motivaciones que residen en el pasado que hace que esa persona actúe como actúa, pero también esa persona tiene motivos para. Habíamos visto los motivos para, que son los planes, los proyectos que espera lograr en el futuro. Es decir, que para Schutz también las motivaciones son complejas y están atravesadas por la temporalidad. Es decir, no hay una única motivación y por eso también la crítica a la economía de su época. Es decir, no hay una única motivación para actuar. Hay varias motivaciones que tienen que ver con la clase social, con el lugar en la estructura social y también con proyectos que en este punto, bueno, por ahora son individuales, pero vamos a ver que luego son grupales, ¿no? Ahora estamos como en un nivel incipiente de cómo Schutz va construyendo todas las capas de la intersubjetividad, que van, ya lo adelanto, desde la intimidad hasta el anonimato absoluto. Dice que cuando interactuamos cara a cara hay un entrelazamiento de miradas, un reflejamiento recíproco, eh, y además se da por sentado que compartimos un ambiente en común, que ambos compartimos los mismos objetos que nos rodean y que ambos compartimos el mismo mundo intersubjetivo que está ahí frente a nosotros. Entonces, oriento mi acción hacia los contextos motivacionales de los otros y el otro o la otra orienta su acción hacia mis contextos motivacionales. Es decir, que lo que plantea Schutz es que en la vida social las orientaciones son motivacionales. Esos motivos pueden ser grupales, por supuesto, ¿no? Motivaciones grupales, motivaciones individuales, motivaciones identitarias, motivaciones de género, de distinto tipo, de diverso tipo, pero en la base de la comprensión intersubjetiva están los contextos motivacionales. Está la pregunta por qué es lo que motiva y qué es lo que mueve la acción de las otras personas. Y luego Schutz va como a partir de esta posibilidad de que el cara a cara sea más inmediato o más anónimo, más intenso, más íntimo o más anónimo, Schutz señala otra región del mundo social que ya no es la relación cara a cara, sino la relación de los contemporáneos. La región de los contemporáneos. Esta región Schutz la denomina el mundo de los contemporáneos como una estructura de tipos ideales. Y esto es interesante y es como bastante categórico en esta afirmación. Y ahora vamos a ver por qué él dice que el mundo de los contemporáneos es una estructura de tipos ideales. Pero básicamente él, y adelanto un poco el final de la historia, el mundo de los contemporáneos es hacia el lugar hacia el cual, o la región del mundo hacia el cual las ciencias sociales tienen que dirigir la mirada. Es ahí donde las ciencias sociales encuentran el fundamento de sus modelos, encuentran el fundamento de las tipologías que luego van a utilizar para pensar y para interpretar el mundo social. Entonces, se da una transición de la experiencia social directa a la indirecta, y hay como gradaciones, siempre pensemos en esta idea de gradación, hay una gradación continua que va de la relación cara a cara al mundo de los contemporáneos. Dice, cuando pasamos de la experiencia social directa a la indirecta, seguimos un espectro, dice, de vivacidad decreciente. Es como que nos alejamos de los contenidos vivos del otro, como sus gestos,
su corporalidad, el tono de su voz, el sonido, los sonidos, nos vamos alejando de ese contenido vivo hacia contenidos más abstractos, ¿sí? Ya hay personas que no vemos, pero a las cuales podemos dirigirnos, hay personas que no sabemos siquiera cómo se ven, cómo son, y hacia las cuales también nos orientamos en el mundo social. La metáfora está como interesante, ¿no? Nos alejamos de su contenido vital, ¿no? De todo lo que la caracteriza como ser vivo, como un ser dinámico, ¿no? Decrece el número de percepciones que tengo de la otra persona. Es decir, ya no veo su gesto, ya no escucho su voz, ya no sé ni cómo es, ni lo que piensa, etc. Decrece. Aquí también hay un ejemplo que está bueno, que es distinto al que leímos en la clase pasada, pero que me parece que ilustra muy bien esta transición. Dice, en un momento intercambio sonrisas con mi amigo, nos damos la mano y nos decimos adiós. En el instante siguiente él se está yendo. Luego, desde lejos, oigo un lejano adiós y un momento más tarde veo que su figura se desvanece con un gesto de la mano y luego desaparece. Es totalmente imposible fijar el instante exacto en que mi amigo abandonó el mundo de mi experiencia directa y entró en el oscuro dominio de lo que son meramente mis contemporáneos. Y esta también es interesante, la metáfora de la luz. Yo ilumino al otro, veo sus características vivas y cuando estoy distante, cuando el otro se aleja, entra como en un dominio oscuro donde ya no puedo, estoy yo también a oscuras, tratando de entender o de dirigirme a esa persona que ya no está en copresencia. Veamos un ejemplo más. Imaginemos una conversación cara a cara, seguida por un llamado telefónico, luego por un intercambio de cartas y finalmente de mensajes transmitidos por un tercero. Aquí también tenemos una progresión gradual desde el mundo de la realidad inmediatamente vivenciada hasta el mundo de los contemporáneos. En ambos ejemplos, el número total de las reacciones de la otra persona que se hayan expuestas a mi observación va disminuyendo progresivamente hasta que alcanza un punto mínimo. Resulta claro entonces que el mundo de los contemporáneos es en sí mismo una función variable de la situación cara a cara. Hasta podemos hablar de los polos entre los cuales se extiende una serie continua de experiencias. Esta idea de los polos me parece interesante para pensar el mundo social y es lo que ayuda a Schutz a dividir el mundo social en regiones. La región de la experiencia inmediata de los otros y la región de la experiencia mediata de los contemporáneos, con quienes coexisto en el tiempo, pero no coexisto en el espacio. ¿Sí? Esta es una región del mundo social hacia la cual nos dirigimos, que no tematizó Husserl y que Schutz viene a reponer como una región del mundo social. Entonces lo que dice Schutz es que como el otro es anónimo, como mi vivencia del otro es remota, solo puedo conocer al otro por inferencias. No vivencio su presencia inmediatamente, sino que el conocimiento que puedo tener del otro es indirecto y es impersonal. Y aquí es donde echamos mano del conocimiento previo que tenemos del mundo social y en base a lo que ya conocemos del mundo social, infiero acciones del otro. Esta orientación ya no es una orientación nosotros o nosotras, sino una orientación ellos o ellas. Es una orientación distante en la que yo me dirijo a los contemporáneos y los interpreto como personas anónimas. Para interpretar a estas personas, dice Schutz, construyo tipos ideales. Esos tipos ideales pueden ser tipos de cursos de acción, hay acciones típicas que yo visualizo en el mundo social y que yo ya sé que más o menos estas acciones son habituales en la sociedad en la que vivo, y también hay tipos personales ideales. Esto es decir, hay
ciertas personas que hacen cierto tipo de acciones, ¿no? Es decir, construyo cursos de acción típicos y construyo tipos ideales de personas típicas. Y eso no es una construcción azarosa, no es que hoy digo, bueno, este es un tipo, eso es parte de nuestro acervo, ¿no? Lo vamos a ver en los capítulos que tienen que leer para hoy. El conocimiento del mundo social lo adquirimos en formato de tipos ideales, que son esquemas que heredamos para interpretar el mundo social. Y tienen que ver con que hay acciones que se repiten, hay acciones que tienen una constancia en el mundo social, y estamos acostumbrados a ver, a reconocer en esas acciones experiencias pasadas similares. Entonces, en el mismo momento en que las veo, por analogía, transfiero el conocimiento previo que tengo de ellas a esas acciones. Y entonces puedo decir, y otra vez el ejemplo del empleado de correos, hay personas típicas que son empleados de correos que sé que van a desarrollar acciones típicas. Por ejemplo, van a abrir el buzón, van a llevar la carta y a pesar de que los contenidos que yo, la vivencia, la cantidad de percepciones que tenga de esa persona es nula. Yo no veo sus gestos, no escucho el sonido de su voz, es totalmente anónimo, ¿no? Entonces, estos tipos ideales son parte de nuestro acervo de conocimiento. Luego pasará que en la relación cara a cara también tengo estos tipos ideales, ¿no? Y quizás yo no conozco a la persona y empleo un tipo ideal, pienso que la persona está actuando a partir de ciertos motivos típicos, y dice Schutz, se vivifican esos tipos ideales, ¿no? Yo los tengo en el stock, en el acervo, y los voy testeando en la vida cotidiana, esta idea del test de realidad. Los tipos ideales no son estáticos, sino que se testean en la vida cotidiana y son corregidos, modificados, ajustados, etcétera, ¿sí? Es decir, que no son estáticos, no es que tengo tipos ideales ahora y para siempre, sino que tienen un dinamismo y tiene que ver con el ajuste intersubjetivo que se da en las relaciones sociales. Y hay otros tipos ideales, hasta ahora vimos el tipo ideal personal y el tipo de curso de acción. Sin embargo, dice Schutz, hay otros tipos ideales que se construyen en la vida cotidiana y que tienen que ver con que el mundo de los contemporáneos puede ser más o menos anónimo, ¿no? Entonces, Schutz diferencia distintos niveles de orientación ellos en función del carácter más o menos anónimo, ¿no? Si el esquema o el tipo ideal deriva de características particulares de las personas, es decir, que yo ese tipo ideal lo puedo llenar de contenido, por ejemplo, pienso en relaciones familiares, ¿no? O en un amigo que me contaron, que no lo conozco, pero tengo mucha información personal con el cual puedo llenar ese tipo ideal. Ese tipo ideal va a ser caracteriológico, dice Schutz. Es un tipo ideal con mayor contenido, más cercano a la intimidad, a la vida, más rico, más cercano a la vida íntima de la persona. Sin embargo, hay tipos ideales orientados meramente a un rol social o a una función estandarizada, por ejemplo, no sé, empleado de correo, presidente o lo que sea, donde ya no nos referimos a características de la personalidad o a motivaciones de individuos específicos, digamos, ya no está enriquecido el tipo ideal, sino que es un tipo ideal más abstracto. Este segundo tipo ideal se llama tipo ideal habitual. Y es el tipo ideal que es el que se suele construir en las ciencias sociales, que son tipos ideales de carácter más abstracto y no tan cercanos a las personalidades de los individuos que habitan el mundo social. También hay tipos ideales
que son más abstractos todavía y que tienen que ver con los colectivos sociales. En este caso, Schutz menciona el Estado, la prensa, la economía, la nación, la clase social, el pueblo. También son tipos ideales que construimos en la vida cotidiana. Pero acá lo que dicen es que estos tipos ideales colectivos tienen una complejidad y tienen estratos, y que esos tipos ideales pueden subdividirse en tipos ideales de funcionarios, por ejemplo, o si estamos analizando en la economía un mercado particular, hablaremos de tipos de actores económicos, ¿no? Es decir, que los tipos colectivos sociales, que son amplios, a su vez tienen una complejidad estructural. Es decir, que están compuestos a su vez por otros tipos de actores que en cierta forma movilizan a ese colectivo. Hay estudios, por ejemplo, desde esta perspectiva de los mercados o de ciertos mercados, y entonces aparecería el mercado como una tipología de espacio social que a su vez está compuesto por ciertos tipos de actores. Y entonces, no sé, en el mercado de la economía social y solidaria, que es, por ejemplo, un trabajo que leí que se utilizan estos esquemas, se puede pensar que hay compradores, vendedores, intermediarios, y cuáles son las motivaciones que entrelazan a esos actores, etcétera, ¿sí? Hay otros estudios también, por ejemplo, sobre el mercado de la moda en Europa y cómo ese mercado, que es sumamente abstracto, se puede reconstruir a partir de cuáles son los tipos ideales que actúan en ese espacio social. Es decir, que estos tipos ideales realmente son abstractos, anónimos y estandarizados, pero los utilizamos en el mundo social como herramienta para interpretar a otros que son, en este caso, colectivos sociales. Y finalmente, dice Schutz, tenemos tipos ideales que no se refieren a otros concretos, a personas, sino que se refieren a artefactos, a herramientas y utensilios, dice. Entonces, aquí encontramos que detrás de esa herramienta hay un tipo ideal de su creador, pero también hay un tipo ideal de usuario para el cual fue construido, ¿no? Este es como la etapa final de una serie de, Schutz dice, de anonimizaciones crecientes que caracteriza cómo construimos las tipologías en el mundo social. Entonces, todo este proceso hace que Schutz comienza con la comprensión inmediata del otro y la relación íntima y la relación tú, como base del tipo ideal. Luego avanza hacia tipos ideales caracteriológicos, con más contenido. Luego hacia los tipos habituales, más estandarizados. Luego hacia las colectividades sociales, donde ya estamos hablando de instituciones más amplias. Y luego termina con las herramientas, los artefactos, etc. Justamente lo que dice es que esta gradación no es exhaustiva, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que hay una gradación de relaciones sociales más o menos directas, más o menos llenas de contenido o más o menos vacías de contenido vivo, y que a su vez en el mundo social construimos tipos ideales que acompañan esa concretez o ese anonimato, ¿no? ¿Por qué esto es importante para Schutz? ¿Por qué él hace todo este esquema tan complejo para explicar lo que es el mundo social, cuáles son las distintas regiones, cómo se construye el significado y cómo se interpreta el significado? Porque justamente lo que él dice es que en el mundo de los contemporáneos está la clave de cómo deben interpretar las ciencias sociales. Dado que en el mundo de los contemporáneos interpretamos a otros de manera típica, ideal, las ciencias sociales no le queda otra opción o se deriva que deben interpretar el mundo social a partir de tipos ideales. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que se interpreta el significado subjetivo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí estamos, él liga
este análisis filosófico complejo respecto de las regiones, respecto de la temporalidad, respecto de lo vivo, respecto de lo concreto y de lo anónimo, lo conecta con la idea de tipo ideal, es decir, presenta una teoría de cómo se constituye el mundo social, concluye que en la vida cotidiana interpretamos a los otros a partir de tipos ideales, y concluye también que dado que en la vida cotidiana interpretamos a través de tipos ideales, las ciencias sociales deben interpretar también construyendo este tipo de modelos. Y aquí viene un poco la idea de que es una construcción de segundo orden, ¿no? Es una interpretación típico-ideal de las interpretaciones típico-ideales que se dan en la vida cotidiana. Ahora, ¿eso quiere decir que los tipos, que entonces yo ya arranco la investigación sabiendo las conclusiones? No, los tipos ideales son diversos y en cada contexto o cada objeto de investigación va a vivificarse con contenidos específicos. Lo único que Schutz se esfuerza en demostrar es el tipo de modelo que deben construir las ciencias sociales. Luego, el contenido de esos tipos ideales va a variar dependiendo de lo que estemos estudiando. Si estamos investigando una relación médico-paciente, no sé, en Buenos Aires, en tal hospital, por poner algo que se me viene a la mente ahora, esa construcción típica ideal, cómo hagamos esa construcción de lo que es un paciente o de lo que es un médico, no está dada de antemano. Tengo que bucear en cómo se construye el tipo ideal, ¿sí? Simplemente lo que menciona Schutz aquí, y me parece interesante, y liga la reflexión filosófica con la reflexión metodológica, es la justificación de por qué las ciencias sociales deben ser constructoras de tipos, de tipologías, ¿sí? Y por supuesto esas tipologías, y aquí viene el postulado de la adecuación, que es un postulado muy importante, deben ser compatibles con aquellas tipologías construidas por los actores sociales, es decir, deben tener sentido para los actores sociales. No pueden ser construcciones alejadas de la realidad, de las vivencias de las personas concretas, sino que deben ser comprensibles en términos de tipificaciones de la vida cotidiana. Y aquí Schutz también retoma esta idea que mencionábamos respecto de Parsons, de la escuela austríaca, el peligro de sustituir la realidad con tipos ideales que son abstracciones construidas por sociólogos, sociólogas o científicos sociales de escritorio, es decir, mirar el mundo social desde fuera y construir tipologías acerca del mundo social. Recuerdan que aquí la referencia siempre es desde la primera persona, no desde la tercera, ¿no? Es decir, yo tengo que ir y preguntar y ver cómo se construyen los tipos sociales en la cotidianeidad del objeto de estudio que esté, o del contexto, por ejemplo, un hospital, la relación paciente-médico-paciente, lo que esté, o en un mercado, comprador, vendedor, intermediario. Es decir, mis construcciones deben ser compatibles y deben ser comprensibles para esas personas que estoy investigando. Y aquí hay una idea de recuperación del individualismo metodológico de Weber. Esto me parece interesante y solo quiero hacer una aclaración porque se menciona mucho esta idea de que Schutz es individualista o retome el individualismo metodológico de Weber. ¿Qué significa esto del individualismo metodológico? Que la perspectiva de la primera persona es importante y el significado del mundo social puede recuperarse con la mirada puesta en el individuo, ¿no? Eso lo venimos mencionando, ¿no? Esto de la primera persona, desde el inicio del seminario. Pero ese individuo no es un individuo atomizado, como el individuo de la economía neoclásica. Es un individuo que vive en sociedad, es un individuo que establece relaciones nosotros, que establece relaciones ellos. Es un individuo en un mundo social. Esa es una diferencia muy importante y ha habido algunas críticas vinculadas a esto, que el individualismo metodológico lleva a una mirada de individuo atomizado. No es la mirada de Schutz.
El individuo en Schutze es un individuo inserto en un mundo social, inserto en una trama de sentidos. Bueno, hasta aquí un poco el texto, un breve resumen de por qué me parece importante el texto del capítulo 4, ¿no? Que es como muy filosófico en principio, pero termina conectando la reflexión filosófica con la reflexión metodológica. En los dos capítulos que tenemos para que lean hoy, yo subí al Classroom la guía, la pudieron ver.